digamos así. Ahí tenemos el periodo y acá tenemos la pseudoaceleración. Entonces, como ya hemos explicado, uno tiene el periodo de su estructura, de asterisco, viene al espectro y calcula la pseudoaceleración, ¿no? Y luego calculamos el cortante basal como la pseudoaceleración multiplicado por el peso sísmico, P, digamos. ¿Está bien? No creo que... W, ¿no? W. Eso hemos hecho hace algunas clases, hace 2 clases o 3, me parece. Ya. Eh, bien, ¿pueden confirmar si me pueden escuchar? Sí, claro, sí se escucha. Sí. Ya, gracias. Bueno, entonces, lo que les decía era que hemos explicado este procedimiento, ¿no? Hace algunas clases. Ya, entonces, la pregunta es, ahora, ¿qué peso debo considerar? ¿Qué peso debo considerar? Ya, ¿qué W debo considerar? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis sísmico, necesitamos hacer este procedimiento y por lo tanto necesitamos saber qué peso debemos considerar. Entonces, vayamos un poco a la revisión de cargas que se aplican sobre una estructura. Por un lado tenemos las cargas muertas. ¿Ya? Las cargas muertas son, o también se les denomina, bueno, también, vamos a poner aquí, también denominadas cargas permanentes. ¿Ya? Cargas permanentes. O sea, son cargas, como su nombre lo indica, que están aplicadas de manera permanente en la estructura. O sea, no son variables, ya son permanentes, están constantemente aplicadas. ¿Ya? Y por lo general son aquellas que, digamos, no se pueden mover, no se pueden mover. Como por ejemplo, vamos a tener el peso propio, por ejemplo, el peso propio de la estructura. ¿Ya? Como por ejemplo, digamos, el peso de las columnas, el peso de las vigas, el peso de la losa, ¿ya? Eh, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego vamos a tener también mm, el peso de la tabiquería. La tabiquería es, son los muros que se utilizan para separar los ambientes y solamente tienen una función de separar ambientes. Esos muros de ladrillo o de bloques de cemento no tienen una función estructural, no, o sea, no deliberadamente, ¿no? El ingeniero lo piensa con el fin de que separen los ambientes. Ya si después se interactúa con la estructura es otra historia, pero originalmente están pensados únicamente para separar los ambientes. ¿Ya? Entonces vamos a tener los muros de tabiquería y también los parapetos. ¿Ya? Los parapetos son muros a media altura que, por ejemplo, están en las losas, ¿no?
como una especie de baranda, ¿no? Bien, y luego también vamos a tener los acabados. Ya, acabados. Como por ejemplo el piso terminado, el cielo raso, ya, y bueno, cualquier otro que fuera, que esté asociado así, ¿no? Bien, entonces, como el piso terminado quiere decir pues que una vez que está la losa vaciada, digamos, ya acá han vaciado la losa, que es una columna, ¿no? Una columna. Entonces, sobre esta losa que acaban de vaciar, hay que hacer primero un falso piso, ¿no? Un falso piso de 3 a 5 centímetros de concreto. Y sobre el falso piso vamos a colocar de repente la mayólica o el parquet o lo que fuera, ¿no? O cemento pulido, ¿no? Un recubrimiento. Entonces, toda esta parte se refiere al piso terminado, ¿ya? Y con el cierro raso lo mismo. Debajo de la losa se coloca un enlucido de yeso o de cemento o lo que fuera. Bien, entonces por lo general, por ejemplo, para estos elementos como las vigas y columnas, por cierto, también podrían ser pues muros estructurales, ¿no? Vigas, columnas, muros estructurales y losa. Bien, entonces, para estos tres elementos, por lo general se calcula el volumen y se multiplica por el peso específico, por la densidad, digamos, ¿no? Peso específico, ¿no? Ya. La losa, por lo general, depende si es una losa aligerada, se multiplica el área, vamos a ver si es losa aligerada o si es losa maciza. Si es losa maciza, volumen por densidad. Y si es aligerada, área eh, por digamos, un peso específico por área, ¿ya? Por ejemplo, la losa aligerada pesa 300 kilogramos por metro cuadrado. Esa ya es su densidad por área y lo multiplicamos por el área. La tabiquería, que son como los muros de tabiquería o parapetos, existen dos formas de colocarlo. Puede ser como el volumen multiplicado por la densidad, o el peso específico, o alternativamente como una carga distribuida por unidad de área, ¿ya? Multiplicado por el área, ¿no? Y para los acabados, igual. ¿Ya? Entonces vamos a poner eso uno solo. Perdón, acá puede ser un área por la densidad de área, o un volumen por la densidad, y en la parte de abajo siempre es área por la densidad de área, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la forma como se calculan cada uno de ellos. Y también se considera carga muerta cualquier otra estructura que se aplique de forma permanente, ¿ya? Por ejemplo, en un edificio no podríamos sacar pues la tabiquería, ¿no? Ya sería como un remodelamiento, pero en su uso, no, durante su uso cotidiano no se retira la tabiquería. Bien, los acabados igual están allí para siempre, constantemente, ¿ya? No es como las personas, ¿no? Que entran y salen del edificio. Bien, y bueno, para ver este tema de cargas muertas, vamos a ver qué es lo que dice la norma. Bien, justamente hace algunas semanas
Se ha actualizado en la norma, eh, se ha actualizado en la norma técnica de diseño sismo resistente. Y esta es la que está pronto a aprobarse. Entonces es la que vamos a utilizar. Ya, porque digamos que ya se va a actualizar esto. Bien, entonces como les dije, nosotros estábamos viendo, pero bueno, el peso sísmico, ¿no? Qué raro. De repente no está activo el buscador. Ella no, acá no es. No. A ver, la norma que tenemos que revisar para estas cosas, ya tenemos que entrar entramos a Google y ponemos aquí Sensico, norma de edificaciones. O reglamento, normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces entramos allí y acá hay una norma que se llama la E020, que es la norma de cargas. ¿Ya? Entramos allí y nos va a aparecer esta norma. ¿Ya? Y la descargamos. A ver de qué año es. Este es del 2020. ¿Ya? Entonces no se ha actualizado. Ya es la de siempre. Ya la tengo aquí descargada. No lo tengo. Ya bueno, vamos a descargarla. Ya, entonces ahí tenemos la norma E020, la norma de cargas. Y eh, bueno, allí tenemos las descripciones, fíjense en el capítulo 2 de carga muerta. Ya, entonces vamos a leer un poco a qué se refiere todo esto. Bien, primero los materiales, ¿no? Dice, se considera el peso real de todos los materiales que conforman y de los que deberá soportar la edificación, calculados en base a los pesos unitarios que aparecen en el anexo 1, pudiéndose emplear los pesos unitarios menores cuando se justifique debidamente. El peso real se podrá determinar por medio de análisis o usando los datos indicados en los diseños y catálogos de los fabricantes. Así es, a ver, vamos a ver al anexo 1. Este es el anexo 1. Fíjense. Entonces, allí me indica cuáles son los pesos específicos o pesos unitarios para diferentes materiales, ¿no? ¿Está? A ver, por ejemplo, tenemos los más importantes, tenemos para la albañilería, ¿no? Albañilería de arcilla, sólida, 1800. Hueca, 1300. Adobe, bueno, Adobe no lo hemos usado. Concreto armado, dice. Añadir 100 al concreto de peso simple. Ya, entonces, acá vamos a tener el concreto. Mm, ah, acá está. Concreto simple, de cascote de ladrillo, o sea, con agregado de ladrillo, 1800. Con piedra pómez, 1600. Y el que siempre se usa, el de grava, ya que es 2300. Y para el concreto armado le hay que añadir 100, o sea, 2400, que es el valor que ya todos conocen. Bien, también hay para enlucidos o revoques, líquidos, madera, ¿no? Mampostería de diferentes cosas, ¿no?
materiales almacenados, no sé si es que estaría, digamos, diseñando un almacén. Imagínense, digamos, estoy diseñando un archivo de, no sé, de una municipalidad, de alguna institución. Entonces, ¿qué hay en el archivo? Papel principalmente, ¿no? Bien. em, Ahí hay diferentes materiales, ¿ya? Grasa la teja, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí está algo importante también, miren, losas aligeradas armadas en una sola dirección, ¿no? Con vigueta de 10 centímetros de ancho y 40 centímetros entre ejes. El espesor del aligerado es de 17, de 20, de 25 y de 30. Entonces el de 20, su peso específico es 300, ¿no? Que es el más usado. Cuando el espesor de la losa sea de 5 centímetros, ¿no? Este es el más usado de todos. Ahorita lo vamos a ver. Bien. Mm, pero eso es para losas aligeradas, ya no es para macizas, por si acaso. Bueno, entonces por el estilo tenemos los pesos, ¿ya? Unitarios para diferentes materiales. Y cuando no tenga el peso específico de un material, por ejemplo, miren, por ejemplo, ya no estoy diseñando un techo con una cobertura de aluzinc. Y acá no hemos leído el aluzinc, ¿no? Ya, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo revisar el catálogo del fabricante. El fabricante debe indicar eh, cuál es el peso específico de lo que está vendiendo, ¿ya? Sea por metro cuadrado o por metro cúbico. Bien, ah, ahora vamos a continuar leyendo lo que nos dice sobre las cargas muertas. Bien, entonces dice dispositivos de servicio y equipos, ¿no? Dice, se considerará el peso de todos los equipos de servicio de la edificación, incluyendo las tuberías, ductos, equipos de calefacción y aire acondicionado. Instalación, porque son equipos pesados, ¿no? Instalaciones eléctricas, ascensores, maquinaria para sensores y otros dispositivos fijos similares. El peso de todo este material se incluirá en la carga muerta. El peso de todas estas cosas. Bien. El peso de los equipos con los que se mueble una zona dada será considerado como carga viva. Ah, eso sí, no. Eso no es. El mobiliario no es carga muerta, ¿ya? Luego dice tabiques, ¿no? Los tabiques, ya les expliqué, son muros para dividir espacios entre ambientes. Dice, se considerará el peso de los tabiques usando los pesos reales en las ubicaciones que indican los planos. Cuando exista tabiquería móvil, se aplicará el artículo 6.3. Bien, esto, digamos, la norma lo que indica es que hay que colocar una carga distribuida, ¿no? Exactamente en la posición de la albañilería. ¿Ya? Pero por motivos, digamos, académicos y de cálculo, nosotros lo que vamos a hacer es calcularlo como una carga distribuida en algunas ocasiones. ¿Ya? Bien, eso es lo relacionado a la carga muerta. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto importante, que es la carga viva. Uy, ya. Entonces, la carga viva hace referencia a la carga asociada al uso del edificio. O sea, quiere decir que cuando usas el edificio, la carga viva aumenta y si no lo usas, la carga viva disminuye. Entonces, es asociada al uso. ¿Ya? Y principalmente lo que tenemos es, y acá constituyen qué cosa, digamos, las personas, ¿ya? Las personas que pueden ingresar o salir del edificio y también el mobiliario.
Ya, digamos, si es un colegio, las carpetas, la pizarra, todo lo que, digamos, el mobiliario. Igual si fuera una oficina, si fuera un hospital, si fuera lo que sea. Bien, y por lo general la norma te da unos valores, unos pesos específicos por área para cada, que ya incluyen tanto las personas como el mobiliario. Entonces eso solamente hay que multiplicarlo por el área. ¿Ya? Bien, entonces vamos a leer un poco qué es lo que dice la norma al respecto de las cargas vivas. ¿Ya? Bien. Mm, tenemos este capítulo que dice carga viva mínima repartida. Como su nombre lo indica, es la carga mínima, ¿ya? Que puedo yo justificar un valor más grande. Pero por lo general, en la mayoría de las personas utilizan ese valor mínimo, ya a menos de que tengan alguna duda y piensen que puede ser más. Bien, eh, ya, entonces, bueno, ahí dice unas cuantas cosas, en resumen, que los valores están en esta tabla, ¿ya? Bien, fíjense, dice, en almacenaje, ¿no? Dice, en kilopascales es 5 y en kilogramos por metro cuadrado es 500. Dice, baños, igual que la carga principal del resto del área, sin que sea necesario que exceda 300 kilogramos por metro cuadrado. Hasta para bibliotecas, sala de lectura, corredores y escaleras, ya, etcétera, etcétera. Fíjense, para un colegio, por ejemplo, centros de educación, ya, en las aulas es 250 kilogramos por metro cuadrado, en los talleres 350, ya, pero ver 4.6.4 dice, ¿no? Ya, bueno. Auditorios, gimnasios, dicen, de acuerdo al lugar de asamblea. Acá está abajo, lugar de asamblea. ¿Ya? Laboratorios, 300. Corredores y escaleras dentro de un centro educativo, 400. Entonces ahí me indica cuánto es el valor de la carga viva para cada estructura. Garajes, hospitales, ¿ya? Por lo general siempre hay una diferencia para corredores y escaleras. Por ejemplo, aquí, corredores y escaleras 400. Salas de operación y laboratorios 300. Cuartos 200. ¿Ya? Hoteles para la industria, dicen, ¿no? Instituciones penales, lugares de asamblea, oficinas, teatros, tiendas, viviendas, 200, ¿ya? Oficinas, 250, en salas de archivo, 500, salas de computación, 250, corredores y escaleras, 400, ¿ya? Bien, ahí está, ¿no? Eh, bien, ¿qué más dice? Los pisos y techos que soporten cualquier tipo de maquinaria u otras cargas vivas concentradas en exceso de 500 kilogramos, o sea, está queriendo decir que si hay un mobiliario que pese de más de 500 kilogramos, entonces ese peso de ese mobiliario que es más de 500 kilogramos no está incluido en estas tablas, o sea que tienes que ponerlo adicionalmente, ¿ya? Bien, luego tenemos el caso de la tabiquería móvil. ¿Ya? Bueno, en algunos edificios hay una tabiquería que se puede trasladar. ¿Ya? Entonces dice que el peso de los tabiques móviles se incluirá como carga viva permanente equivalente, uniformemente repartida por metro cuadrado, con un peso mínimo de 50 kilogramos por metro cuadrado para divisiones livianas de baja altura, de media altura, perdón, y 100 kilogramos por metro cuadrado para divisiones livianas de altura completa. Bien, bueno, ahí hay detalles. Mm, ya, y ahora hay algo importante también, la carga viva del techo. ¿Ya? Eh, bien, en el techo se debe aplicar una carga viva, a pesar de que, como es un techo, digamos, una cobertura metálica encima de la cobertura, debe aplicarse una carga viva, a pesar de que de repente nadie va a caminar encima, ¿no? Constantemente. Esta carga viva, por lo general, hace referencia al mantenimiento, ¿no? Si ese techo requiere mantenimiento, entonces alguien tiene que subir a hacer el mantenimiento. ¿Ya? Eso.
chicos. Muy bien. Bien, entonces veamos qué es lo que dice. Para los techos con una inclinación de hasta 3 grados, o sea, de 0 a 3 grados, dice que hay que utilizar una carga viva de 100 kilogramos por metro cuadrado, que sería, por ejemplo, como para una azotea. En una azotea, el techo es una azotea de losa, ¿no? El techo es horizontal. Entonces ahí utilizamos una carga viva de 100, ¿ya? Para techos con inclinación mayor de 3 grados con respecto de la horizontal, 100 kilogramos también, pero hay que reducirlo en 5 por cada grado de pendiente por encima de 3 grados, hasta un mínimo de 50. A ver, si por ejemplo vemos un techo que tiene 10 grados de inclinación, ¿ya? Entonces es mayor que 3. 10 grados es 7 grados más que 3. Y por cada grado dice que hay que restar 5. Entonces sería 7 por 5, 35. Y 10, y 100 menos 35 sería 65. ¿Está bien? Restamos 5 kilogramos por metro cuadrado por cada grado de inclinación. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos un techo de 22,5 grados, que es muy común, los arquitectos lo usan mucho, entonces tendríamos, a ver, 22,5 menos 3 sería 19,5. Por 5 sería 97,5. Entonces 100 menos 97,5 queda 2,5. Pero acá te dice hasta un mínimo de 50. Entonces nos quedamos con 50. ¿Está bien? Muy bien, para techos curvos, como por ejemplo una cancha sintética, 50 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Para techos con coberturas livianas de planchas onduladas o plegadas, calaminas, fibrocemento, material de plástico, etcétera, cualquiera sea su pendiente, dice 30 kilogramos por metro cuadrado, excepto cuando en el techo pueda haber acumulación de nieve, en cuyo caso se aplicará el artículo 11. ¿Ya? Es otro artículo, no lo vamos a ver ahora. Luego dice, cuando se trate de malecones o terrazas, ¿no? O sea, quiere decir que el techo no está libremente al aire, sino que es un techo que tiene un cierto uso, ¿no? Es una terraza, o sea que digamos tiene muebles, tiene un comedor, no sé, lo que sea, ¿no? O malecones, ¿no? Que tienen plantas, no sé. Se aplicará la carga viva correspondiente al uso particular, según se indica en la tabla 1. Si es, digamos, un comedor, una sala, algo así, ya pues será de vivienda, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, dice que si el techo tiene un uso, bueno, que se le aplique el uso que le corresponde. ¿No? Así de simple. Bien, ¿qué es la habitación de un hotel? Bueno, ahí también hay para habitaciones de hotel, ¿no? Si digamos ¿qué más podría ser? De repente es una biblioteca, bueno, biblioteca, lo que corresponda, ¿ya? Un gimnasio, pues, ¿no? Ya, ¿qué más dice? Cuando los techos tengan jardines, la carga viva mínima de diseño de las porciones del jardín, o sea, donde haya jardín, será de 100 kilogramos por metro cuadrado, excepto cuando los jardines puedan ser de uso común o público, ese es un lugar abierto al público, en cuyo caso la sobrecarga será de 400 kilogramos por metro cuadrado, naturalmente porque si es público ingresan más personas, ¿no? Bien, el peso de los materiales del jardín será considerado como carga muerta y será este cómputo sobre la base de la tierra saturada. Luego, las zonas adyacentes a las porciones del jardín serán consideradas como áreas de asamblea, o sea, las zonas alrededor del jardín, a no ser que haya disposiciones permanentes que impidan su uso como asamblea, ¿no? O sea, que sea un lugar privado, ¿no? Una casa, digamos. Cuando se coloque algún anuncio, se tomará en cuenta todas las acciones que dicho anuncio o equipo ocasiona, ¿no? Si fuera un anuncio grande, ¿no? Bien, veamos también qué dice el artículo 11, que habla sobre la acumulación de nieve, ¿no? Bien, esto es solamente en lugares donde cae nieve o granizo.
Lo que es diferente el granizo, pero la verdad es que acá en la norma no menciona nunca el granizo, ¿no? Solo menciona la nieve. Bien, entonces vamos a leer brevemente esto, ¿ya? Para determinar este valor debe tomarse en cuenta las condiciones geográficas y climáticas de la región donde se ubicará la estructura, en una zona donde nieva, o cae nieve o granizo. La carga básica se establecerá de un análisis estadístico de la información disponible de la zona para un periodo medio de retorno de 50 años. Probabilidad anual de 2% de ser ese día. Pero este dato, honestamente, no existe. O sea, no es, digamos, una persona va a diseñar un techo y no vas a mandar a hacer pues un estudio hidrometeorológico de nieve, ¿no? Además, ni siquiera hay estaciones que midan la nieve. No hay estaciones que normalmente miden la lluvia, ¿no? Pero no hay estaciones que midan la nieve, ¿ya? Entonces, por eso es que establece un mínimo, ¿ya? Y además en Perú en general pues no cae mucha nieve. Bien, el valor mínimo de la carga básica de nieve sobre el suelo será de 40 kilogramos por metro cuadrado, que equivale a 40 centímetros de nieve fresca, ¿no? O 20 centímetros de nieve compactada. Bien, como ustedes saben, 40 centímetros para el Perú es bastante, ¿no? A lo máximo se acumulará pues 10, 20 centímetros. 40 está bastante bien. Es lo mínimo. Entonces ahí está la carga de nieve sobre los techos. Dice. Para techos con una o dos aguas con inclinaciones o luces menores a 15 grados. ¿Ya? Y para techos curvos con una relación flecha-luz de 0,1, son techos, digamos, bastante planos, ¿no? ¿Ya? La carga de diseño será la carga mínima, QS, o sea, 40, pues. Miren, QS es 40. Y dice, para esos techos que son medio planos, usa los 40. ¿Ya? Para techos a dos aguas, a una o dos aguas con inclinaciones de 15 a 30, o sea, un poquito más empinados, utiliza el 80% de 40, o sea, 32. Y para techos con inclinaciones de más de 30 grados, ¿ya? Entonces utilizamos esta formulita, ¿ya? Donde teta es el ángulo de inclinación. Ah, perdón, no, y claro, con eso calculamos CS. Y con CS es un factor que afecta a 0,8, pues, ¿ya? Dice, para techos a dos aguas con inclinaciones mayores a 15 grados deberán investigarse los esfuerzos internos para las funciones de carga balanceada y desbalanceada, ¿no? O sea, si tienes un techo a dos aguas, esta es la carga balanceada, o sea, que la nieve caiga uniformemente en el techo. Y estas dos son las desbalanceadas, o sea, que por ejemplo caiga en un solo lado del techo, ya que podría producir, digamos, un desbalance, ¿no? O que caiga acá 1,5 veces y acá solamente 0,3 veces. Y acá unos 3. O sea, hay que estudiar estas cargas, hay que evaluar esos casos. Y para techos curvos, así, ¿no? Igualmente desbalanceado. Son casos muy específicos para lugares donde cae nieve. En realidad, chicos, la solución para lugares donde realmente cae nieve, que pueden ser las zonas muy altoandinas, la real solución es poner un techo inclinado, ¿ya? Simplemente eso, o sea, no dejar, digamos, una losa aligerada, no dejar un techo plano, simplemente ponerle una buena inclinación, que sea, por ejemplo, de 22,5 grados, que es lo que siempre usan, o mayor, ¿ya? Pero igual les tienen que considerar estas cargas, ¿no? Es un caso bastante específico. Bien, no sé si hay alguna consulta hasta este punto en relación a las cargas vivas, a las cargas muertas. ¿Ninguna? Ya. Entonces vamos a continuar. Ya. Bien, entonces vamos a continuar entonces. Bien, entonces el peso sísmico, ya conociendo ya digamos el valor de la carga muerta y el valor de la carga viva, entonces el peso sísmico, por lo general, lo vamos a anotar con la letra W, ¿no? Ya W sub S.
Aunque en el libro le llama, la norma le llama P. P sí, como en la norma. La norma le llama P. Entonces vamos a calcular el peso sísmico como el 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. ¿Ya? Esto es porque las cargas vivas que nos están mostrando en la norma son cargas vivas que en los casos más críticos. ¿Ya? A ver, por ejemplo, para instituciones educativas dice que en aulas es 250 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Pero a ver, pónganse a pensar. Digamos, estuviéramos en la facultad, en un aula, en un metro cuadrado, o sea, en un metro por un metro, solo en carga viva. ¿Habrá 250 kilogramos? No creo, ¿no? Si ustedes miden, más o menos un metro por un metro será pues para que entre una carpeta y hay una persona. La persona será pues digamos ya 70 kilogramos en promedio y la carpeta será pues 20, 30 kilogramos, ¿no? Digamos 20 a 30 kilogramos. Y sumando 100, pero no es 250. Para que hayan 250 tendría de repente que pararse una persona más y otra persona más. Y ahí de repente llegamos a 250, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la zona cercana a la pizarra, pues digamos, uy, ya digamos, este es el aula, en esta zona hay carpetas y acá está la pizarra, ¿no? El, el pupitre y todo este área está vacío. Y ahí hay una persona caminando. Y además, mientras todas las personas están en el aula, los pasillos están vacíos. Y luego cuando las personas salen, los pasillos ya también están llenos y el aula ya también está vacía. Y fíjense que en pasillos nos dice 400 kilogramos por metro cuadrado, pero los pasillos están vacíos. Entonces esos valores de carga viva que nos da la norma son valores, digamos, críticos, ¿no? Son valores en casos máximos. Por eso es que solamente vamos a considerar un porcentaje de la carga viva, un porcentaje menor al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que cuando ocurra el sismo, la edificación, lo más probable es que no esté al 100% de su capacidad en carga viva. De hecho, es bien difícil que esté al 100% de su capacidad en carga viva. Por eso les digo, por ejemplo, para que en un salón lleguemos su carga viva, que es 250, tendríamos que estar sentados en el suelo y en todo el aula, ¿no? Entonces es bien complicado. Ya, entonces por eso vamos a considerar solamente un porcentaje de la carga viva, porque es lo más probable que ocurra cuando pase un sismo. ¿Y cuál es este porcentaje que debemos emplear? Ese porcentaje lo define la norma E030, ¿no? Que es la norma que le he pasado al delegado en el WhatsApp, así que supongo que ya se los ha compartido. Y que también se puede descargar así como hemos descargado antes la E020, igual, siguiendo el mismo procedimiento, descargamos la norma E030. Ya. Y nos vamos a ver ahora en qué parte dice, pues, uy, ¿qué pasó? No me deja compartir este, de nuevo, ventana. Ya bueno, no pasa nada. A ver, ya. A ver, fíjense que tenemos la norma E030.
que ya saben cómo descargarlo, igual si no el delegado se los ha pasado. Y acá hay una parte donde dice, acá está, estimación del peso, artículo 31. Artículo 31. Esta es. ¿No? Eh, Veamos qué es lo que dice, ¿no? El peso se calcula adicionando a la carga permanente, o sea, la carga muerta, y total de la edificación, bueno, la carga muerta, un porcentaje de la carga viva. La carga viva también se le llama sobrecarga. A veces hacen tanto escándalo con eso, pero al final es lo mismo. ¿No? Carga viva o sobrecarga, que se determina de la siguiente manera. Dice, en edificaciones de las categorías A y B, se toma el 50% de la carga viva. ¿No? En edificaciones de la categoría C, se toma el 25% de la carga viva. En depósitos, se toma el 80% del peso total. En azoteas y techos, se toma el 25%. Y en estructuras de tanques, silos y estructuras similares, se considera el 100%. ¿Está bien? Entonces veamos a qué se refiere con edificaciones de categoría A, B y C. ¿Bien? Porque el resto sí está claro, ¿no? En techos 25, en depósitos 80, en tanques silos 100, en estructuras tipo C 25 y en AB 50. Ya. Y entonces, vamos a ver a qué se refiere pues con esto de categoría A, categoría B. Bien, aquí está. Ya. Entonces, en el artículo 19, se clasifican las estructuras eh, de acuerdo a su categoría. ¿Ya? Bien, entonces tenemos en general, en términos simples, tenemos edificaciones de categoría A, edificaciones de categoría B y C. Las edificaciones de categoría A son edificaciones esenciales, en B son importantes y en C son comunes. Y en D eso, edificaciones temporales, que bueno, cualquier otra cosa, ¿no? Temporal, digo, eso se va a demoler después. Bien, por lo general eso no se diseña, solo se diseña a veces. ¿Ya? En edificaciones categoría A tenemos A1, que son los establecimientos del sector salud, ¿ya? Que son del segundo y tercer nivel, normado por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud clasifica a los centros de salud en categorías. ¿Ya? Me parece que es hasta 1, 2, 3. 1 es pues una posta. 2 es un centro de referencia, me parece, regional o algo así. ¿Ya? Y, o al menos provincial, me parece. Provincial. Y el 3 ya es un instituto de investigación o de repente un centro, un hospital regional, digamos, ¿no? De referencia regional. Aquí, por ejemplo, en Cusco tendríamos pues al Seguro, que es el Adolfo Guevara Velasco, que está frente a la universidad, de color azul, al que está al costado de la universidad, que es de color blanco, ¿ya? O el de repente al Hospital Lorena. ¿Ya? Esos son los de tercer nivel. Y entonces, estos establecimientos son de categoría A1. ¿Ya? Entonces, utilizaríamos el 50% de la carga viva. En edificaciones A2 tenemos al resto de los centros de salud, ¿ya? Que son, digamos, eh, postas médicas pequeñas. Y además, acá están, ¿no? Postas médicas. ¿Ya? También tenemos puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias de pasajeros, sistemas masivos de transporte como aeropuertos, ¿no? Locales municipales, centrales de telecomunicaciones, estaciones de bomberos, cuarteles de la Fuerza Armada y la Policía, instalaciones y generación de transformación de energía, o sea, subestaciones eléctricas o líneas de transmisión, reservorios, plantas de tratamiento de agua, instituciones educativas. Instituciones educativas se refiere a escuelas, colegios, universidades, ¿ya? Institutos superiores y universidades, edificaciones cuyo colapso puede representar un riesgo adicional. ¿Ya? Por ejemplo, hornos, ¿no? Que puede provocar un incendio, fábricas que tienen químicos,
y depósitos de materiales inflamables o tóxicos, ¿ya? Y edificios que almacenen archivos e información esencial del Estado, como por ejemplo la SUNAR, que almacena, digamos, bases de datos de terrenos, etcétera, o la SUNAT, que almacena impuestos, ¿no? Cosas así. Ya, esas son las categorías A, la categoría, para los cuales dice que se utiliza el 50% eh, de la carga viva, ¿no? Las edificaciones de categoría B son edificaciones importantes y son edificaciones que almacenan gran cantidad de personas, como por ejemplo cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses de pasajeros, ¿ya? Establecimientos penitenciarios o que guardan patrimonios valiosos como museos o bibliotecas. También se consideran depósitos de granos y otros almacenes importantes para el abastecimiento. Estos almacenes, como almacenes de granos y alimentos, no constituyen un riesgo adicional si colapsan. Por eso es que no están como categoría A. En su lugar están como categoría B. ¿Saben? Y en edificaciones comunes tenemos edificaciones comunes, tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, instalaciones industriales, cuya falla no acarree peligros adicionales de incendio o fugas contaminantes, ¿ya? Ahí tenemos el resto de edificaciones, ¿no? Vivienda, oficinas, hoteles, restaurantes, etcétera, ¿ya? Bien, entonces lo que nosotros tenemos que recordar es que acá tenemos cómo calcular el peso. Para A y B se toma el 50% de la carga viva. Para C, el 25%. En techos, 25%. ¿Ya? Depósitos, 80%, obviamente porque es un depósito. El depósito de la carga viva son esas cosas que almacena, digamos, un depósito de alimentos son los alimentos. Esos alimentos lo más probable es que permanezcan en la estructura, ¿no? Entonces, por eso es 80%. En tanques, silos o estructuras similares, 100%. Tanque de agua, pues, ¿no? O de cualquier otro material, ¿no? Digamos, tanque de almacenamiento de gasolina, cosas así. Bien, entonces, dicho esto, ahora sí vamos a ir nuevamente a nuestro resumen. Ya. Bien, entonces, como hemos dicho aquí, hay unas reglas para determinar este porcentaje de la carga viva. Ya, por ejemplo, en edificaciones A y B, 50%. Ya, en edificaciones C, 25%. En techos, sin importar si es A, B o C, siempre 25%. Almacenes, 80%. Silos y tanques, 100%. ¿Ok? Bueno, eso es entonces lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta hasta allí? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a resolver este problema que he adjuntado acá en la parte de arriba. Ya. Bien, vamos a procurar acabar pues a tiempo. A ver, bien, veamos qué es lo que dice. El edificio mostrado está conformado por pórticos de concreto armado.
O sea que tiene vigas y columnas y una losa. Determina el espesor sísmico de cada nivel. Ya. El peso sísmico. Determina el peso sísmico. Hay que determinar la carga viva, hay que determinar la carga muerta y sumarle un porcentaje de la carga viva. Las columnas tienen 25 por 60 y están orientadas como se muestra en la figura. El entrepiso está conformado por una losa aligerada, orientada en la dirección XX, haciendo referencia a esta dirección, ya, XX. Las columnas tienen 25, perdón, el edificio tiene 3 entrepisos y las cotas del nivel natural del suelo al borde superior de cada losa, o sea, digamos, mm, ya ver, digamos, vamos a graficarlo de la forma más sencilla posible. Ya. La cota, este es el nivel natural, ese es el nivel del terreno. ¿Ya? Entonces, la cota desde aquí hasta el borde superior de la losa, acá esta es la viga, ¿no? El borde superior de la losa o de la viga es 3,20 metros. Luego aquí 6,2 metros. Y luego aquí 9,2 metros. ¿Ya? Todas las áreas son aulas, excepto la zona en color rojo, que es esta. ¿Ya? Mm, bien. Dice, considere los acabados como 100 kilogramos por metro cuadrado y la tabiquería como carga uniformemente repartida de 100 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? En la azotea considerar una sobrecarga de 100 kilogramos por metro cuadrado, porque es una azotea plana, ¿no? No tiene ángulo de inclinación. Entonces eso es básicamente lo que queremos resolver. Y ahí está la gráfica. Aquí le vamos a tomar una captura. Allá en el enunciado, chicos, no aclara, pero debería decir que es un centro educativo. ¿Ya? ¿Ya? Además tenemos las cotas, ¿no? Ya, no, acá pues. Ya. Bien, entonces simplemente hay que calcularlo, ¿no? Pero, por ejemplo, para el primer nivel, vamos a calcular, por ejemplo, la carga muerta. Eh, ya. Entonces, primero vamos a calcular. Otra cosa, chicos, que me olvidaba de decir, es lo siguiente. Ya, mejor lo voy a copiar aquí. A ver, y casi casi me olvido, creo que esa parte sí es importante. Ya. A ver, esta es la estructura, ¿no? La que está aquí en el lado derecho. Y por lo general se va a idealizar de la siguiente manera, como un sistema de múltiples grados de libertad, ¿ya? Donde esta es la masa del primer piso, la masa del segundo piso y la masa del tercer piso. Y esta que es la masa del primer piso, concentra los pesos
de la siguiente manera. Desde la... Ya, esto tiene una altura, una luz libre, ¿no? Ahí van a diferir los autores, chicos, van a encontrar diferente en cada autor, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Acá tenemos una altura libre, H1. Para calcular esta masa, debemos tomar desde la mitad de H1, ¿ya? Y acá tenemos la altura libre también que es H2 y tomamos la mitad de H2. Entonces tomamos todo esto. Para el cálculo de M1, ¿está bien? Ya, para el cálculo de M2, ¿y dónde va esta otra mitad, esta mitad que está quedando acá? Eso se asume que va directamente al suelo, ¿ya? Bien, ahora para calcular, por ejemplo, M2, ya tendríamos entonces que tomar en cuenta, este vale H3, y yo tomo aquí H3 medios, ¿ya? Y entonces ahí tengo que considerar toda esta área, ¿ya? Toda esta, digamos, esta zona. Y finalmente, para el H3, M3, ¿ya? Entonces voy a considerar toda esta zona ya también. ¿Está bien? Bien, entonces se toma de mitad a mitad. Ese es otro detalle que hay que considerar. Ya, salvo la siguiente excepción, que en realidad no es una decepción, es bastante lógico también, ¿no? A ver, supongamos que en este piso, ¿no? Hay supongamos que en esta zona hay una tabiquería, perdón, hay un muro de tabiquería, de ladrillo, ¿ya? Este ladrillo no es un muro de concreto, no es una tabiquería. Se ha construido después de que el edificio ya estaba construido, ¿no? Entonces, primero se ha acabado las vigas, las columnas y después recién se ha puesto este muro. Entonces, este muro sí no lo tengo que partir en mitad, mitad. O sea, no debo de partir en mitad y mitad, sino que más bien este muro descansa sobre la losa y por lo tanto debe ser considerado como parte de M1. ¿Está bien? Pero eso es para un muro de tabiquería. Si fuera un muro de concreto armado, entonces sería como una columna, mitad y mitad. ¿Está bien? Entonces esto vamos a ponerle aquí parte de M1. Eso en relación a los pesos. Ya me estaba olvidando. Bueno, entonces ahora sí, ¿alguna pregunta antes de comenzar? ¿Ninguna? Ya nos vamos a calcular la carga muerta del primer nivel. Ya, a ver, ya, esto de aquí lo vamos a mover arriba porque tenemos mucho espacio. Ya, y solo quiero esto. Ahí, y esto lo vamos a devolver donde estaba. Listo. Mm, 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 mm. Esto lo vamos a eliminar mejor. Y ahí está. Bien. Entonces ahora sí vamos a calcular pues la carga muerta del primer nivel. Y vamos a comenzar calculando, eh, ya vamos a comenzar calculando las columnas. ¿Ya? Columnas.
Ya, entonces, es bastante sencillo, ya. Miren el plano, hay uno, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ya. Entonces, 6 multiplicado por el volumen de cada columna, que sería su área transversal, ¿no? Que sería pues metros 0,25 por 0,6, porque esa es la sección de cada columna, y por, y acá voy a calcular la altura libre, ¿ya? En pocas palabras, lo que quiero calcular es, habríamos dicho de mitad a mitad, entonces quiero calcular este área y quiero calcular también este área, ¿ya? Lo que está al centro lo voy a metrar dentro de la viga, como viga lo voy a meter, ¿sí? Porque hay una intersección entre la columna y la viga. Bien, entonces estas alturas, ¿cuánto me dan? Aquí, por ejemplo, si la viga es de 40 centímetros de peralte, entonces esto debería ser 2,80 y la mitad sería 1,40. ¿Ya? 1,40 metros. Aquí la otra cota es 3 menos 40, 2,60, entonces acá sería 1,30. Entonces 1,30 más 1,40, 2,70. Y ya está. Ese es el volumen de las columnas. Y hay que multiplicarlo por el peso específico del concreto, que es 2,4 toneladas por metro cuadrado, por metro cúbico. ¿Está bien? Luego las vigas. Vigas. Hemos dicho que esta parte vamos a meterlo como viga, ¿no? Entonces, la viga, bueno, fíjense aquí tenemos que todas las vigas son de 25 por 40, 25 por 40, 25 por 40, todas. La única que no es de 25 por 40 son estas de aquí, ¿ya? Inclusive esta es de 25 por 40. Bien, entonces lo que vamos a hacer es meter la longitud total de las vigas, ¿ya? A ver, sería, por ejemplo, la longitud de viga, de las vigas, ¿ya? A ver, primero vamos a meter estas de aquí, esta, nada más, ¿ya? Entonces, su longitud sería 1,20, ¿no? 1,20 más 0,50 más 3,50 más este de aquí que es... Ah, acá hay un error, fíjense. Ah, sí está bien, ¿no? Sí está bien. Ya, bueno, en todo caso, bueno, lo que pasa es que esta columna es 60 y acá está marcando 50, pero hasta aquí. Entonces, en todo caso, ya, pues lo vamos a dejar así como está. Entonces debería ser, este también debería ser 50, ¿no? 0,5 metros. Entonces, en total tendríamos 1,20 más 4, mm, más, bueno, 1,20 más 4,50, 5,70, ¿no? De longitud. Entonces tendríamos por tres ejes, ¿no? Porque hay un eje, dos ejes, tres ejes. Entonces 3 multiplicado por 5,70. Más, y ahora los verticales, ¿no? Que serían este de aquí y este de aquí. Sería dos ejes multiplicados por, y la longitud total sería 25 más 3,75, que sería 4, ya, más 4,40, que sería 8,40, y más 25 sería 8,65. ¿Ya? Sería más 2 por 8,65. Entonces es la longitud total de las vigas. Aquí vamos a sacar en Excel aquí. Mm, 34,4 metros, ¿no? El de arriba sale, a ver, no sé, 5,83. Pero este ya está en toneladas, ¿no? Bien, entonces ahora el peso de las vigas sería pues la sección transversal, que sería 0,25 por 0,40 por la longitud por el peso específico.
por 2.4 por 0.25 por 0.4. Entonces, 8,26 toneladas. Entonces es el peso de las vigas, ¿no? Con eso ya estamos completando esta parte que estaba faltando, ¿no? Ya, esa parte quiero decir. Bien, y ahora falta la losa. Ah, pero perdón, esas son las vigas peraltadas, ¿no? Falta la viga, estas vigas de acá, las vigas chatas. ¿No? Bien, entonces, para las vigas chatas vamos a poner así. La sección transversal, que sería 0,25 por 0,20 por la longitud, ya que sería 3,75 y 4,15. ¿No? Porque fíjense que las vigas chatas son solamente desde aquí hasta aquí, ya, y desde aquí hasta aquí, ¿no? Esto no cuenta, esa intersección no cuenta, porque es viga peraltada, ya lo hemos metrado. De las vigas chatas sería 4,15 más 3,75. La sección transversal, por eso por 2,4. Entonces eso sería 4,15 más 3,75, ya multiplicado por 0,2 por 0,25 por 0,4. Entonces esto es 0,95 en toneladas. Entonces, con eso ya tenemos las vigas. Ahora vamos a hacer el cálculo de la losa. Eh, bien, para el cálculo de la losa tendremos que tomar en cuenta solamente la parte interna, ¿no? Porque la viga ya lo hemos metrado. Solamente tenemos que tomar en cuenta esta área, por ejemplo. O, por ejemplo, si para el otro caso sería solamente la parte interna, ¿no? O sea, ya no hay que considerar pues la viga otra vez, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular primero el área de la losa. Vamos a calcular el área de la losa. Que, bueno, sería pues, por ejemplo, para este área de aquí, sería 3,75 multiplicado por, y acá tengo de borde a borde, tengo 4,5 metros. Y menos los 40 de la viga, y menos los 40 de la otra, tengo 3,70. Menos 40, 3,70. Ya está este paño. Ahora falta el otro paño de aquí, ¿no? Que sería, digamos, más, acá es 1,20, ¿no? Menos los 20 de la viga chata, 25, perdón, de la viga chata, me queda 0,95, ¿no? Entonces sería 0,95 por 3,75. Con eso ya está cerrado ese paño. Y ahora falta este otro paño de aquí, que sería 4,15 por 3,70. Bien, con eso cerramos este paño. Luego falta el otro paño, que es 0,95 por 3,75. ¿Ya? Y ese es entonces el área de la losa. Por 4,15 no sería. ¿Cómo? Por 4,15 sería. Ah, por 4,15, ¿no? Perdón. Sí, sí. Porque este es el 4,15. ¿Correcto? Ya. Entonces, a ver cuánto sale esto. Ya, 36,74 en metros cuadrados. Ya, entonces, el peso de la losa sería ese área, que es 36,74. Y como me dice que es una losa aligerada, entonces su peso tiene que ser 300 kilogramos. Para la losa aligerada, su peso es 300 kilogramos por metro cuadrado. Eso lo hemos visto hace un rato en la norma de 20.
siempre que sea pues una losa aligerada de 20 centímetros de espesor, cuyo esquema voy a dibujarlo, a ver, continúa. Ya, este es el esquema de la losa aligerada. La altura tiene que ser 20 centímetros. Esto tiene que ser 10 centímetros. Tienen que estar espaciados el ladrillo. Ahí dejamos un hueco para 30. De manera que entre vigueta y vigueta hay 40. ¿Ya? Y la losa tiene que ser de 5 centímetros. Esa es la losa cuyo peso es 300. Es la más clásica. Fíjense acá, tenemos el área de la losa multiplicado por 0,3, que va a ser 300 kilogramos por metro cuadrado, pero en toneladas. Y ese sería el peso de la losa, que es 11,02 toneladas. Y ya con eso terminamos. Fíjense. Tenemos la carga, las columnas, la viga, la losa. Faltan algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los acabados, ¿ya? Que me está diciendo que lo considere como 100 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Pero ahí hay que pensar que el área del el acabado en donde va a ir, bueno, el acabado va a ir en todo el área, digamos, a ver, los acabados se van a colocar en todo el área, excepto en las columnas, porque ahí ya pues ya está la columna, no se puede colocar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer pues ese cálculo, ¿no? A ver, entonces sería, digamos, eh, simplemente sería el área del rectángulo, que es toda esta longitud. A ver, ¿cuánto tenemos allí? Tenemos 50 más 50 más 350 son 450 más 120 serían 570. Perdón, 570 multiplicado por la distancia en la altura, que sería, acá tenemos 4 metros, más 440 serían 840 y más 25, 865, ¿no? Por 8,65. Esa es digamos, el área total. Y hay que restarle las columnas, que serían 6 columnas multiplicado por 0,25 por 0,60. Entonces es el área total de los acabados. Y ahora le vamos a multiplicar, o sea, es el área de la edificación menos las columnas, ¿no? Y eso le vamos a multiplicar por 0,1, que es 1 tonelada o 100 kilogramos por metro cuadrado, que es el peso de los acabados. ¿No? A ver, vamos a calcular cuánto sale esto. Sería 4,84. Y ahora vamos a calcular la tabiquería. En este caso, la tabiquería me está diciendo que la calcule como una carga uniformemente repartida. O sea, igual que el acabado. Exactamente igual. O sea, el área sería el mismo. Sería la misma, no, sería 5,7, 8,65 menos 6 por 0,25 por 0,6 por 0,1. Y también, pues, ¿por qué 0,1? Porque la tabiquería me está diciendo que lo considere también 100 kilogramos por metro cuadrado. Eso está en el enunciado. Y sale pues lo mismo, ¿no? Pero no es la única forma de considerar la tabiquería. De hecho, la norma lo que indica es lo siguiente, que digamos en este plano tú deberías de saber dónde está el muro. Digamos aquí. Digamos aquí hay un muro. Encima de esta viga, ¿no? Con otro color, digamos así. Y el muro, digamos, tiene bueno, tiene 15 centímetros de espesor. Entonces su peso tendrías que calcularlo como el volumen del muro, que es, digamos, la longitud, no sé, 450 menos 60, 330, ¿no? Perdón, 330 multiplicado por el espesor, multiplicado por la altura del tabique,
que sería pues aquí, a ver, 260, ¿no? Por 260 por el peso específico de la albañilería, que es 1,8. Eso es lo que dice la norma, que hay que meter el muro. Por el muro lo hay que meter tal cual es, o sea, por su volumen, por su peso específico. En otro ejemplo, o de repente en la tarea, yo les voy a poner los muros, entonces ustedes ya lo metran así. Pero yo lo estoy metiendo simplemente como una carga uniformemente repartida en el área, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos todo. Ya, entonces vamos a tener que aquí que la carga muerta es la suma de todos estos valores, ¿no? A ver, ¿de qué vale? Ay, caramba. Ya, estoy. Ya, entonces la suma, por ejemplo, de esto, esto, esto de aquí y esto de aquí. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular pues cuánto sale. 35,74. Ya, 35,74 toneladas. Bien, eso relacionado a la carga muerta. Y ahora vamos a calcular aquí la carga viva. Bien, entonces para la carga viva, igual, ¿no? La carga viva va a estar en todo el área, pero no en las columnas. ¿Ya? Y otra cosa es que aquí me aclara de que la carga viva en este rectángulo en color rojo es un pasillo, y en el resto son aulas, dice. Entonces en el pasillo es 400 kilogramos por metro cuadrado, y en las aulas, a ver, déjenme revisarlo, no quiero equivocarme. Eh, ya, en las aulas, de acuerdo a la tabla de la norma de 0,20, ¿no? En, en las aulas es 250, ya, 250 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, hay que calcular pues por separado, entonces, ¿no? Ahora nos vamos a calcular aquí los pasillos, ¿ya? Los pasillos, cuyo área sería pues 2,1 por la longitud total, ¿no? La longitud total, de aquí a aquí, sería 350 más 0,54 más 0,5450, 570, que vale 5,70 metros, y por 2,1, ¿no? Sería 5,70 por 2,1, y a eso le hay que restar la columna, ya que son esta y esta, son dos columnas nada más. Entonces, dos columnas de 0,25 por 0,6. Y esto vendría a ser, y eso lo hay que multiplicar pues por el peso del pasillo, que es 0,4, que es de 400 kilogramos por metro cuadrado. Y vamos a tener el peso de los pasillos, el peso de la carga viva y los pasillos. Y ahora en las aulas tenemos el 5,7, ya que es la base. Esto lo multiplicamos por la altura. Acá vale, digamos, 4 más, a ver, vamos a acotar esto ya. Acá teníamos 4,25, 4,15 más 25 era 4,4. Entonces, 2,3 más 4 serían 6,3 y 6,55, ¿no? O 6,55. Entonces acá sería por 6,55. Y le hay que restar 4 columnas, ¿no? Y eso le multiplicamos por el aula, 0,25, por el peso del aula, que es 250 o 0,25. Ahí con eso ya tenemos toda la carga.
Entonces aquí, entonces la carga viva es, digamos, la suma, ¿no?, de estos valores, que sería 13,85 toneladas. Bien, entonces finalmente tenemos que el peso sísmico del piso 1, porque apenas hemos calculado el primer piso, ¿no? Como es una institución educativa, sería 35,74, es categoría A, porque es una edificación, un centro educativo. Entonces sería más el 50% de 13,85. Ya, entonces sería 0,5 por esto más 42,67. Ya, este es el peso del primer nivel. El peso sísmico, ¿ya? Que básicamente se ha obtenido al sumar, al sumar este valor, más este valor. Y ahí me ha salido pues 42,67. Bueno, y luego hay que repetir el procedimiento para el resto de los pisos, ¿ya? Pero ya no es tan difícil porque solamente hay que cambiar pues las alturas, ¿no? A ver, como por ejemplo, aplicamos esto y ya nos vamos, ¿ya? A ver, habíamos dicho, ya digamos ahora yo quiero calcular el peso del segundo nivel, desde la mitad a la mitad, ¿no? Entonces aquí yo tengo 1,3 metros, ¿ya? Y bueno, aquí, a ver, 9,20 menos 6,20 son 3 y menos 0,40 serían 2,60. Entonces acá tengo 1,30. Entonces, bueno, entonces en total, para calcular, por ejemplo, el peso de la columna, ya no tengo 2,70, ahora es 2,60, ¿no? Y bueno, las vigas va a seguir siendo igual, la losa va a seguir siendo igual, el resto igual, ¿no? Entonces vamos a quedarnos unos minutos, ya, un minuto nada más para terminar el segundo nivel y ya, el resto hacemos en la siguiente clase. Entonces, en el segundo nivel, ya, acá las columnas, ya, va a ser lo mismo que está aquí. Ya lo voy a copiar, ya, acá. La única diferencia es que la altura ya no es 2,70, ya, ya no es 2,70, ahora es 2,60. Entonces hay que recalcular. Ya. Las vigas, ahí le vamos a poner que es igual al primer nivel. Lo voy a copiar. Solamente es la suma de estos dos, ¿no? 8,26 más 0,95. Luego la losa, igual, es también igual, así que es 11,02. Bien, y los acabados, también igual, la tabiquería igual, ¿no? Acabados, 4,84. ¿Y qué más era? Acabados y tabiquería, ¿no? Tabiquería también 4,84. Ya, eso en relación a la carga muerta. Ahora vamos a jalar esto un poquito más abajo. La carga muerta. Y en relación a la carga viva, también es lo mismo, ¿no? Que sigue siendo la misma distribución. Nos vamos a copiar este valor que es 13,85.
Igual, 13,85. Gama 6 por 0,25 por 0,6 por 2,6 por 5,62. Ya, y acá sería más 0,95 más 8,26, 9,21. Entonces al final tendríamos pues más 5,62 más 9,21 más 11,02, 11,02 más 4,84 más 4,84. Entonces aquí la carga muerta sería 35,53 toneladas. ¿Ya? Y finalmente el peso sísmico del segundo nivel sería 35,53 más 0,5 por 13,85. No el 50% como se había indicado. 42,45 toneladas. ¿Ya? Que bueno, es ligeramente diferente del anterior, ¿no? Porque la columna era un poquito más pequeña, principalmente. Ya. Bien, chicos, ¿tienen clases después de esto? Pueden quedarse unos minutos para terminarlo de una vez. Ya vamos a terminarlo de una vez, ya, porque ya no falta mucho. El tercer nivel, ya que nadie responde, en carga muerta, ya vamos a tener las columnas aquí, ya que es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, solamente que hay que hacer la siguiente aclaración. Ya, ya no va a ser pues 260, sino que esta altura va a ser solamente, a ver, solamente vamos a tener el 1,30, ya no para esta zona. A ver, vamos a poner otro color aquí. eh, ya sería pues solamente esto, ¿no? 1,30 metros. Entonces aquí hay que hacer el cambio, ya, 1,30. Ya que, bueno, pues lo calculo. Creo que es la mitad exactamente, ¿no? Entonces sería la mitad. 2,81. Ya, las vigas igual, que va a ser pues 9,21. La losa también igual. Ya, ojo que estoy aclarando aquí que es igual para que no parezca que me he inventado los datos, ¿no? 11,02 toneladas. Ya, vamos a continuar aquí. Ustedes, chicos, en vuestro examen resuelven en una sola columna hacia abajo. Ya, yo estoy resolviendo así porque por un tema de visibilidad quiero que se vean los valores anteriores. ¿Ya? Bueno, acá los acabados también igual, 4,84 toneladas. Y acá la tabiquería también va a ser igual. Ya, entonces en ahí tenemos que la carga muerta ya sería pues 4 más 4 más el 11 más el 9,21, ya, 9,21, ya acá está, más el 2,81, 32,72. 32,72 toneladas. Y luego la carga viva, eso sí va a cambiar, ¿ya?
¿Por qué? Porque en el caso de la carga viva, tenemos que ya en el último piso, como es la azotea, ya no hay pasillo y ya no hay aulas. Entonces hay que aplicar una carga uniforme, que en el enunciado nos dice que en el techo utilicemos, en la azotea dice, considerar una sobrecarga de 100, porque la azotea es plana, ¿no? Como habíamos leído en la norma. Bien, entonces la azotea, su área sería simplemente 5,7 multiplicado por, y acá vamos a tener 6,55 más 2. Uy, ya que sería 8,65. Ese es el área y lo hay que multiplicar por 0,1, porque son 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces el resultado sería 0,865 toneladas. 6 por 8, 48. Creo que no está bien calculado, ¿no? Sí, no, no está bien calculado. 5 por 7, carambas, más 5 metros 7 por 4. No está activado, pues esto ya. 5,7 por esto ya. 4,93 toneladas. Y entonces el peso sísmico del tercer nivel sería la carga muerta, que es 32,72, más un porcentaje, ya que en este caso ya no es 50%, en este caso es 25%, ¿ya? Porque en la norma decía que para azoteas, sin importar qué clase sea, tiene que ser 25%. Entonces aquí sería 0,25 por esto más 32,72, ¿no? 33,95. Y entonces el peso sísmico total, el peso total de la edificación, sería pues, 42,67, que es el peso del primer nivel, más 42,45, más el último nivel, que es 33,95. Y ese es el peso sísmico total. 42,67 más 42,45, 11, 110, 119,07 en toneladas. Ese es el peso total. ¿Está bien? Ahora, ¿puedo hacer una verificación? Sí, más o menos puedo hacer una verificación, ¿ya? Los pesos de las edificaciones deben ser de 1 a 1,5 toneladas por metro cuadrado. Ese es el rango. 1,5 es como para un hospital, 1 es como para una casa, ¿ya? Nosotros como somos en este caso, como estamos haciendo de una institución educativa, de repente 1,25, ¿ya? ¿Cuál es el área total? El área total de la edificación es 5,7 por 8,65. Ya, entonces, ¿qué sale? A ver, más 5,7 por 8,65. Ya, entonces sería 49,31. Entonces la sobrecarga, o bueno, el peso, la densidad de peso, digamos, sería 119,07 dividido sobre 49,31. Pero ojo, hay que dividirlo también entre 49,31, pero dividido también entre el número de niveles. En este caso es 3. Entonces sería más el peso sísmico entre 3. Y está saliendo 0,8 toneladas por metro cuadrado, que es un valor aceptable, ¿no? Bien, debe salir alrededor de allí. Ya si me sale, digamos, 0,1, ya eso es muy poco, ¿no?
Si me sale de repente 5 toneladas por metro cuadrado, ya muy lejos, ¿no? Los demás o menos, el 8 está próximo al 1, así que está más o menos. Ya, pero esta verificación no es necesaria. Ya simplemente es para que yo me dé cuenta de cuánto está, de que si más o menos me está saliendo bien, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta allí? Antes de cerrar. ¿Ninguna? Ya, muy bien, entonces vamos a cerrar ahí la clase. Los que tenían exposiciones a la 1 de la tarde, al delegado le voy a pasar el link y nos conectamos ya, para terminar con las exposiciones. Porque se acuerdan que iba a ser un horario que íbamos a recuperar, ¿no? Entonces nos vemos a la 1, a los que les falta exponer. Muy bien, chicos, entonces terminamos allí la sesión y nos vemos.